7 en punto de la mañana, amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta emisión nacional de noticias. Hoy miércoles 13 de julio arrancan las mesas ya de diálogo con los temas sobre la mesa en marcha. Milton, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo. Igual, Liz, amigos, buenos días, bienvenidos. Y empieza este diálogo de ejecución de los compromisos entre el gobierno y los sectores indígenas, quizá con el tema más complicado, que es la focalización del subsidio a los combustibles. Será la primera mesa que se instala, y la segunda mesa que se instalará hoy mismo será la mesa de banca pública y privada, la condonación de créditos pedida por los sectores indígenas y ofrecida por el gobierno nacional hasta un monto determinado. Bien, vamos a analizar esos y otros temas más hoy aquí en 24 horas. Sí, lo haremos, para eso nos acompañará el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. Vamos a conversar también con Flores Milo Simbaña. Él es historiador, experto en temas indígenas, ex dirigente de la CONAIE. Y también nos acompañará el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano. Así es, ahí está la agenda de entrevistas del día de hoy. Son las 7 de la mañana con un minuto y vamos a empezar con la información. Como lo mencionamos, hoy en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana entonces arrancan estas mesas de diálogo entre el gobierno y movimientos indígenas. Ya lo han dicho en la temática, hay un cronograma establecido. Milton, tú señalabas cuál es el arranque de estas mesas de diálogo. Tendrán entre 1 o 2 días, ha dicho la Conferencia Episcopal, para poder ir despachando cada uno de los temas previstos, que hoy será el más complicado, focalización de subsidios. Así es, la focalización de subsidios estará a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La mesa de banca pública y privada estará encabezada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Arranca entonces así el ministro de Transporte recién posesionado, Darío Herrera, esta mesa de diálogo, como decíamos, donde está centrada básicamente la atención, mientras que la segunda mesa, que tiene que ver con los créditos y la banca, pues la presidirá Pablo Arosemena por parte del Gobierno Nacional. La mesa de fomento productivo por el Ministerio de Agricultura, la mesa de empleo por el Ministerio de Trabajo, la mesa de recursos naturales estará encabezada por el Ministerio de Energía, la mesa de derechos colectivos a cargo del Ministerio de Educación, la mesa de educación superior por la CENESID, la de acceso a la salud por el Ministerio de Salud Pública y la de seguridad, justicia y derechos estará coordinada por el Ministerio del Interior. Esas son las 10 mesas técnicas. Y esa última, Milton, quizás genera también cierta atención a propósito de que a través de una resolución, después de un consejo ampliado, la CONFENAI ha pedido las renuncias, ¿no?, del ministro del Interior y del ministro de Defensa, y esa mesa, la última, será presidida por el ministro del Interior. Veamos un reportaje al respecto. Este miércoles arrancará en el país un proceso crucial de diálogo para empezar a dar solución a problemas estructurales de larga data. El gobierno llegará con propuestas a los 10 puntos planteados por la CONAIE, dice la iglesia que funge de mediadora. Y es a partir de la respuesta del gobierno nacional que se irá buscando consensos, alternativas de parte de las personas que se encuentren en la mesa de diálogo. Y el viceministro de Gobierno lo corrobora. Se basarán en cifras y datos oficiales y expondrán una o varias opciones para resolver cada pedido. El planteamiento del problema, los antecedentes, cuál es la situación actual y cuáles pueden ser las posibles salidas. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, lideró una mesa intragubernamental con todas las instituciones, todos los ministerios que están enmarcados en estos pedidos, para analizar justamente cuáles pueden ser las posibles salidas, las posibles soluciones. Y el resultado de los diálogos será en varios sentidos. Habrá puntos que se resuelvan plenamente, otros en los que se marque el camino de solución con el trabajo de la Asamblea, por ejemplo, si supone una reforma legal. Y habrá puntos en los que no se llegue a un acuerdo. Va a lo que llamamos la mesa de coordinación, la mesa cero, en la que se analizará cuál es el impasse que pudo haber surgido en esa mesa y se le dará la viabilidad posible. Y en esa mesa de coordinación estarán el ministro de Gobierno y los presidentes de la CONAIE, la FEINE y la CONFENIAE, que protagonizaron el paro indígena. Y se podrá ensayar soluciones políticas incluso a problemas técnicos. El gobierno cree que no todo se podrá solucionar,
pero hay caminos para establecer una hoja de ruta que logre resolver el tema en el tiempo. No solo de pedidos, imposiciones, sino también de trabajo conjunto, de ver las salidas responsables, de ver las salidas sensatas, equilibradas. Lo cierto es que cada semana se instalarán 2 mesas y el gobierno espera resolver la demanda general del movimiento indígena en menos de 90 días. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Bueno, por unanimidad, la Corte Provincial de Pichincha negó el recurso de apelación que fue presentado por Guadalupe Llori en su intento de dejar sin efecto la destitución como presidenta de la Asamblea Nacional. Con esto ya se cierra cualquier posibilidad que Guadalupe Llori regrese a ocupar esa dignidad dentro de la Asamblea y también pues ya se reconoce en firme la designación, ¿no?, de Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea Nacional. Le queda a Guadalupe Llori y afuera de la función judicial un recurso extraordinario de protección que podría presentarse en la Corte Constitucional. Sin embargo, cada vez está más lejana la posibilidad de que Llori sea repuesta en el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional. Son las 7:06 de la mañana y hoy iniciará el tratamiento del juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Así lo resolvió por unanimidad la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Y así se reacomoda el proceso de juicios que tiene pendiente la Asamblea Nacional una vez que la Procuraduría pidió que no se procese a los vocales del Consejo Nacional Electoral porque estamos en época electoral y ellos no pueden ser sujetos de un juicio político, así que empiezan ya con el Consejo de la Judicatura. Recordemos que a la cola están el juicio a vocales del Consejo de Participación Ciudadana y luego el juicio a todos los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Y en otro tema, Jorge Glass volverá a un juzgado para que se trate el habeas corpus que busca con estos equipos le permitan salir de la cárcel, cumplir su condena en libertad. Sí, los jueces provinciales de Pichincha, Eduardo Andrade, Santiago Galarza y Raúl Mariño, son quienes tratarán hoy en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha esta apelación planteada por el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, ante la negativa al habeas corpus que buscaba la salida del CDP. Esto de aquí, Milton, pese a que mantiene en firme 2 penas de 6 y 8 años de cárcel por delitos que están relacionados con actos de corrupción dentro de la función pública. 7 de la mañana con 8 minutos, cambiamos de tema. Una nueva empresa captadora de dinero fue desarticulada por la Policía Nacional. Y esto tras 36 allanamientos ejecutados simultáneamente en varias provincias del país, entre esas Pichincha, Orellana, Azuay, Manabí, El Oro. Por la Fiscalía y la Policía fueron ejecutados estos allanamientos. Sin embargo, esta captadora tenía como sede o como matriz las oficinas ubicadas en Santo Domingo de los Áchilas. Así es, y casi estaba, según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, funcionando ya a nivel nacional. Escuchemos lo que dijo ayer. Se concretaron con 36 allanamientos, 6 detenciones de una organización que tenía su centro de operaciones en Santo Domingo de los Colorados. De Santo Domingo de los Áchilas pasaron para Manabí, pasaron para El Oro, pasaron para el Azuay, pasaron hasta Orellana. Y tenía una cobertura casi ya a nivel nacional. Ofrecían unos rendimientos de aproximadamente el 300%. Y estos rendimientos eran pagados conforme el monto que ellos invertían, así como el tiempo de inversión. Y un tema que preocupa en la provincia de El Oro, el número de muertes violentas se ha incrementado casi al doble con referencia al 2021 y es por esto que la ciudadanía evidentemente se muestra preocupada. Vamos a ver qué ocurre. Está en Machala Luis Alfredo Zúñiga para contar los detalles. Hola Luis Alfredo. Buen día. Milton, Liz, amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. En efecto, son ya las 7 de la mañana con 9 minutos y nos hemos trasladado hasta la provincia del Oro, en donde en efecto la ciudadanía se muestra preocupada ante el incremento de muertes violentas. El último hecho ocurrió en Arenillas la tarde de ayer, en donde la policía logró detener a 2 personas quienes apenas segundos antes habrían cometido un asesinato contra un taxista. La policía se percata, empieza una persecución contra los delincuentes quienes durante este proceso pierden el control de la
moto y la policía logra detenerlos. Este fue el último hecho, pero no el único. A esta hora nos encontramos aquí en Machala, la capital de la provincia del Oro, en pleno centro. Acá, en zona regenerada, también ha sido zona también donde se han dado algunos hechos violentos. El último fin de semana una mujer fue lamentablemente asesinada en las calles Guayas y Guabo. Otro punto de los más violentos, de hecho, acá en la urbe machaleña es Puerto Bolívar, en donde también el último fin de semana se registró una muerte violenta. Y en el sector de la 24 de septiembre también el último fin de semana se registró la muerte violenta de una mujer joven de apenas 19 años con un total, y escúchenlo bien, una cifra preocupante de 18 impactos de bala. Esos han sido los últimos hechos violentos acá en la provincia del Oro y les tenemos una información. Veamos el cuadro con los compañeros de producción. El año anterior, en el 2021, a la fecha iban un total de 76 muertes violentas, incluyendo los últimos hechos que les hemos relatado ahora en lo que va del 2022, son un total de 148, casi el doble de muertes violentas acá en la provincia del Oro. Y en cuanto a decomiso de droga, también acá en la provincia en lo que va del año son un total de 2.6 toneladas. ¿Por qué mencionamos el tema de la droga? Y es que, como siempre, es un factor determinante, pues la gran mayoría de estos hechos violentos se deben a pugnas entre bandas, también por el mando del narcotráfico. Acá serían dos principalmente, según la información de la misma policía, entre choneros y lobos, quienes tienen bajo su cargo varias zonas, no solo de acá en la ciudad de Machala, sino de la provincia, y está causando estos estragos. La ciudadanía, por supuesto, se encuentra preocupada y espera la acción oportuna policial para tratar de bajar los índices de violencia acá en la provincia del Oro, en donde permaneceremos para llevarles más información en las próximas emisiones. Liz y Milton, ustedes continúan con más en Estudios. Muy buenos días. En poco más de una hora van a empezar ya las mesas de ejecución de los acuerdos con el movimiento indígena, entre el gobierno y los movimientos indígenas. El ministro de Agricultura, Bernardo Maranzano, está con nosotros. Ministro, gracias por acompañarnos. Usted preside la mesa de fomento productivo. Correcto. Va a estar en la mesa de hoy de focalización de subsidios. Así es. Puede ser uno de los temas más difíciles, la focalización de los subsidios, porque ha sido tradicionalmente un tema que no se ha podido ejecutar. ¿Con qué propuesta va usted? ¿En qué contribuye el Ministerio de Agricultura en el tema de los subsidios? Bueno, en el tema agrícola, ¿no? Tractores agrícolas, en las partes de bombas de riego, de consumo de diésel, ¿no? Ahí vamos a estar revisando con ellos en conjunto, porque debe ser un trabajo en conjunto, tanto ellos como nosotros. Y esa mesa va a estar liderada por Darío Herrera, de Transporte, ministro de Transporte. Ahora, en el tema agrícola, se coincide en que, usted dice, bombas de fumigación, todo el material, el insumo, la maquinaria agrícola, debería ser subsidiada, sus combustibles. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué propuesta lleva usted? Bueno, la propuesta que se está analizando en conjunto, ¿no? Porque esto es un trabajo siempre en equipo que es importante, porque hay que hablar también con el ministro Vera también, es ver de qué manera se focaliza ese consumo, o a través de una tarjeta, en el caso de los camiones que retiran los productos agrícolas también, a través de la placa, puede ser una manera de focalizar ese subsidio. Liz. Buenos días, pero ¿a quiénes iría directamente, no? En el sector agrícola, ganadero, floricultor, ya esa tarjeta, ¿cómo la están estableciendo? Como digo, ¿a qué grupo objetivo llegar, básicamente? Bueno, son varias las propuestas, todavía no nos hemos puesto de acuerdo porque vamos a arrancar recién con el tema de las mesas, ¿no? ¿Verdad? Entonces sí es importante, lo importante es ponernos de acuerdo como equipo, como todos, tanto ellos como nosotros, por el bien del país y focalizando realmente esos 3.000 millones de dólares que se consumen, que se subsidian en el país, ¿no? Siempre favoreciendo a los pequeños agricultores, que son los más complicados en esta cadena de producción. Eso de ahí irá con la propuesta, partirán entonces con la propuesta de esta tarjeta, porque eso va a ser el planteamiento del lado del gobierno. Habrá que ver cuál es la respuesta del movimiento indígena. Pero en cuanto a lo que a su mesa se refiere, que es la mesa de fomento productivo, ahí hay un pedido que hacen básicamente el movimiento indígena en precios justos, han dicho ellos, ¿no? Tiene que ver con lo que se refiere a productos del campo, a la leche, al arroz, por un lado los campesinos de la costa, bananos, cebollas. ¿Cuál va a ser su planteamiento ahí? ¿Cuál es el análisis y la propuesta que llevan? Tenemos una propuesta estructurada que la vamos a compartir con ellos para ponernos todos de acuerdo. De nuevo, todo es un trabajo en equipo importante, hay que escuchar mucho, hay que dialogar y hay que ponernos de acuerdo. En el tema siempre es importante, y lo dije desde el primer día, ¿no? El tema comercial para nosotros es clave, la agricultura tiene que ser rentable, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando mucho ahorita con la agricultura familiar campesina, a través de la CERCOP estamos abriendo un catálogo, estamos ya trabajando en un catálogo, y se va a llamar Catálogo de Agricultura Familiar Campesina. Ahí hay un potencial de
mercado importante, de que el gobierno compre a los pequeños agricultores. Hay un procedimiento de darles un carnet a los pequeños agricultores para que después de una capacitación, para que mejoren su manera de producir, la calidad de sus cultivos, ellos puedan acceder a este catálogo y puedan vender productos al Estado, ¿no? A través del catálogo y de la Sercop. Más o menos el potencial de venta ahí es de 160 millones de dólares, o sea que es un potencial interesante. Paralelo a eso también estamos trabajando, por ejemplo, me he reunido con Andy Wright, hemos trabajado también con la gente ellos de verduras y frutas, me reuní también con TIA y nos vamos a reunir con todas estas cadenas importantes, porque también hay un mercado potencial de 200 millones de dólares de frutas y verduras en el país a través de esas cadenas, ¿no? Entonces, también la empresa privada también quiere participar en esta mejora del tema comercial, porque vemos que es un problema crítico importante de tratar. Ahora, estamos hablando del tema ya post cosecha. Vamos un poco más atrás al tema del cultivo. Porque ahí los agricultores dicen, ok, gracias porque se subsidie la urea, que tan cara se ha puesto por el tema de la guerra de Ucrania, básicamente porque Ucrania es un gran productor de estos insumos químicos. Pero dicen, ok, la urea es uno de los tantos fertilizantes que se utilizan. También nos ayudaría mucho con el tema de fungicidas, por ejemplo. Es decir, con una variedad más amplia de insumos que puedan ayudar a tener cultivos fuertes, a que los cultivos... Sri Lanka es un ejemplo de lo que pasó cuando el presidente, que ahora ya no es presidente, prohibió la importación de fertilizantes. Y miren cómo tuvieron cultivos descualidos que provocaron hambruna incluso en Sri Lanka. Es decir, el tema de los cultivos es un tema importante. Sumamente importante para nosotros. El tema de la urea, no todos los cultivos necesitan una cantidad grande de urea. Hay ciertos cultivos que sí necesitan, otros que no necesitan. Entonces tenemos planes combinados, como el plan semilla también, que va a combinar también, además de semilla, o si ya sembró en este momento, se le da otro tipo de fertilizantes. Hay el 15-15-15, que tiene nitrógeno, fósforo y potasio. Hay también fungicidas en el plan, hay también insecticidas en el plan y también herbicidas en el plan, ¿no? O sea, hay diferentes planes que se van a ir entrelazando para ir trabajando por cultivo. Por ejemplo, ayer estuve yo en Sichos, estuve recorriendo Sichos, estuve en Chilán, y también estuve en Guayama, en San Pedro, y conversando con los agricultores vamos a hacer también un plan especial para Chocho, por ejemplo. Entonces nos ponemos de acuerdo con ellos, con los técnicos, decimos, ok, Chocho, ¿qué necesita? Esta calidad de semilla, este fertilizante, este fungicida, este herbicida y este insecticida, por ejemplo. Entonces eso le vamos a proveer. Y eso también tiene una subvención o subsidio entre el 50 y el 70%, 75% de ese cultivo, ¿no? Aquí hay un problema muy importante que tienen los agricultores. Hablamos de cultivos y si es que se les va a apoyar con una variedad más amplia de fertilizantes, fungicidas, etcétera, está bien y que se conozca, que conozcan ellos, porque muchos no saben. La post cosecha, aquí hay un problema importante que tienen, que es la intermediación. ¿Cómo lograr que la intermediación, no creo que se pueda eliminar, pero por lo menos que sea justa? Bueno, yo creo que con este programa, la Sercop, y el programa con las cadenas de abastecimiento importantes de los supermercados, queremos unir a las asociaciones de pequeños productores con estas cadenas de distribución, tanto del gobierno como de estos supermercados, para que puedan estar más cerca del productor del consumidor, ¿no? Entonces eso es importantísimo, ¿no? También estamos trabajando con la empresa privada y con todo, por ejemplo, en el caso de la leche, ¿no? Estamos haciendo mesas de trabajo con ellos, ya tenemos 2 reuniones, vamos a ir a las terceras reuniones para también focalizar los centros de acopio de leche, ¿no? ¿Verdad? La empresa privada quiere poner centros de acopio y a mí el presidente me ha aprobado también centros de acopio para ponerlos estratégicamente y ayudar también a esas cadenas. Entonces, el momento que el pequeño lechero pueda poner su leche en estos tanques de refrigeración, ya tiene una tranquilidad de que no la tiene que botar, no tiene que esperar a que le venga alguien a comprar, sino que a través de estos tanques, son centros de acopio, los ponemos en contacto con las empresas para que ellos puedan directamente hacer negocios. Ahora, ministro, una pregunta. Nosotros hemos hecho recorridos por la costa y por la sierra precisamente para conversar con agricultores, con campesinos, y han dicho que, por ejemplo, este crédito que ofreció el gobierno, que es a 30 años plazo, el trámite demora muchísimo tiempo. Señalaba un agricultor que lo comenzó, por ejemplo, en diciembre y toma 4 meses cuando ya ha terminado y ha tenido que endeudarse de otra forma para poder dar paso a su cosecha. ¿Por qué toma tanto tiempo? Bueno, eso estamos revisándolo con Banecuador, fue una de las cosas que hemos escuchado en todo el país también, así como ustedes hemos captado esa inquietud y nos vamos a sentar esta semana con ellos a trabajar para ver de qué manera agilitamos el tema de los créditos, que es muy importante. A veces no se entiende de que
el pequeño agricultor, por los problemas que ha tenido, ha fallado no por culpa de él, sino porque el medio, los intermediarios, etcétera, el chulquero inclusive que también cae en manos de él, lo ha complicado y va de tumbo en tumbo. Entonces vamos a generar con Ban Ecuador mecanismos para que sea más rápido. Nosotros queremos eso porque ha sido una crítica constante, ¿no? Usted ya se refirió aquí, por ejemplo, al sector productor de leche, al generador de ese alimento. ¿Qué pasa con el banano? Han realizado auditorías a varias empresas exportadoras que han encontrado, porque ellos también demandan el pago del precio justo por su producto. Sí. Ya hemos revisado a 61 empresas de las 260 en total. Estamos haciéndolo de oficio, como no querían los pequeños agricultores, no querían pues hacer esas denuncias, tuvimos que hacerlo de oficio. Y hemos revisado las 61 empresas que han tenido varios problemas, alrededor de 17 varios problemas, que están ya con expedientes administrativos y obviamente hay que respetar el proceso de ellos, la defensa de ellos, y en el momento que ya se detecten firmes los problemas, serán sancionadas de acuerdo al artículo 4 de la ley. 245 exportadoras, tenemos unas gráficas para ir revisando, 245 exportadoras de banano han sido auditadas, ¿verdad? Ese es uno de los temas importantes, 334. No, son $334.690 que se han dado, sí, falta un cero. Le faltó el cero, en subvenciones para pequeños bananeros, ¿no? Eso fue hasta el día, son 276 personas que han recibido ese beneficio en pequeños agricultores que lo estamos ayudando, ¿no? Aparte de eso, ahí, bueno, ya entre lunes y martes ya pasaron los 300, ¿no? Y seguimos dando subsidios todas las semanas a esos pequeños agricultores. Ahí se ha eliminado el decreto presidencial 183 también, que los perjudicaba a los pequeños agricultores por el tema de siembras. Se ha modificado el decreto presidencial 1127, gracias al apoyo del presidente también, en donde ellos tenían doble calificación en el puerto y en la planta empacadora. Le quitamos la del puerto para que no haya abusos de que les boten la fruta por gusto cuando ya tenían los cupos completos, ¿no? También vamos a revisar el decreto ministerial 057, ya se llamó a consejo consultivo para que toda la industria se ponga de acuerdo. Ya los exportadores el día de antes de ayer ya nos mandaron la carta de quiénes van a ser los que van a formar el consejo consultivo. Ya tenemos varios grupos de pequeños agricultores también que van a integrar el consejo consultivo. Nos falta que nos entreguen todavía 2 más para conformar el consejo consultivo y sentar a toda la industria de banano a que se analice todo lo que es el precio de la caja, el precio FOB, sobre todo, que era una queja de ellos, y pueda llegar a una conclusión, ¿no? Que se muestren las estadísticas y se pongan de acuerdo la industria, ¿no? Porque es importante sentarse para analizar los problemas y poder tener una tranquilidad en el negocio. Algo final. Los $3.000, hasta $3.000 que se condonará de deudas, muchos piden 10.000, por eso usted, el presidente de la FENOCIN, quería 10.000. Los agricultores son los que más deudas tienen con la banca pública, básicamente, ¿no? Porque las cosechas por el intermediario, por el invierno, por el exceso de sol, etcétera, siempre tienen problemas. ¿Usted cree que 3.000 está bien? ¿O se podría pensar en mover esos techos? Bueno, eso se va a discutir el día de hoy justamente, ¿no? Son uno de los temas que la mesa número 1 se van a discutir sobre el tema de hasta dónde se va a condonar, qué se puede condonar y todo lo demás, porque hay que hacer muchos números y análisis para poder ayudar. El tema es dialogar con la gente para poder llegar a un acuerdo y beneficiar siempre, porque el primer día de que he estado en el ministerio siempre hemos estado focalizando la ayuda a los pequeños agricultores. Entonces tenemos que pensar en ellos para ver hasta dónde se los puede ayudar. ¿Tiene todos los recursos para hacer todo lo que nos acaba de decir? Claro, claro que sí. Tenemos alrededor de 51 millones en este momento, ya para hacer todo lo que le acabo de mencionar, inclusive también un tema ganadero tamén, ¿no? Tenemos $6 millones también para ayudar. Vacunas. El tema de las vacunas es muy importante, gracias por hacerme acuerdo. Ya compramos 4.666.000 dosis. El día lunes hacemos en Cayambe ya el lanzamiento de la vacunación en todo el país. A través de las asociaciones de los pequeños ganaderos se va a ejecutar hasta aquí, ¿no? El gobierno, en promedio, el 70%, va a subvencionar esa aplicación, ¿no? Solo el productor va a pagar 50 a 60 centavos, nada más. Gracias, ministro. Gracias por acompañarnos. Bernardo Manzano, ministro de Agricultura, que de aquí se va a la Casa de la Cultura, iba a decir, a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para empezar las mesas de diálogo. Suerte, buen día. Muchas gracias. Darle la bienvenida a esta hora a Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Bienvenido, ministro. Hoy arranca la mesa que usted también va a presidir, que es la de banca pública y privada, y ahí el tema principal es este alivio económico a través de la moratoria de 1 año y renegociación de las deudas, tanto con la banca pública y privada. Días atrás el ministro de Gobierno decía, con la banca privada no podemos hacer nada, pero vamos a llevar una propuesta de incentivos. ¿En torno a qué girará esa propuesta? ¿Cuáles serían esos incentivos que usted va a poner sobre la mesa? Buen día.
Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para ti, para Milton y para todos los televidentes. Bueno, contarte que en el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos un plan económico, tenemos un programa cuyo corazón es el orden con enfoque social, y eso es lo que vamos a llevar a esas mesas de diálogo. Ese orden con enfoque social tiene 3 partes, que para mayor facilidad hablamos de un ABC, de asegurar el gasto social justamente, bajar tanto la carestía como bajar los atrasos para que esa plata circule y le llegue al bolsillo de la microeconomía de la gente, y también construir confianza, construir obra pública. Ese es ese ABC de nuestro plan económico reactivación. Pero más allá de eso, es la ellos van a querer puntualizaciones, ya habían dicho, ¿no? Querían reducción, por ejemplo, de las tasas de interés, de estos préstamos que ellos ya tienen, hechos con la banca pública, con cooperativas, con la banca privada. Van a querer temas más concretos en ese sentido. Sí. Luego, en las mesas que se van a estar desarrollando, que hoy tenemos unas, pero que a lo largo de estos días tendremos otras, primero la empatía y el sentido de importancia que tienen esas mesas. Específicamente para hablar de banca pública, hemos dispuesto que esté el presidente de Banecuador, Iván Andrade va a estar ahí, junto con el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, para darle toda la importancia y encontrar soluciones, escuchar, oír y encontrar soluciones, evidentemente dentro de un justo medio, ya siendo más concretos cuando se habla de condonaciones. A veces el umbral que se puede plantear puede ser muy alto y eso puede afectar patrimonialmente a esa banca pública, lo cual termina golpeando la capacidad de ese Banco de Desarrollo de darle más crédito a más ecuatorianos. Entonces, estamos de acuerdo en encontrar un punto medio. Hay esa buena empatía y predisposición de nuestra parte y estoy seguro que en estos días vamos a encontrar soluciones. Ministro, cuando usted llega la semana pasada a su despacho, me imagino que empieza a revisar las cuentas, a ver qué ha pasado, a ver qué tiene, con qué cuenta. Y en su rueda de prensa de hace 2 días, me parece que usted pone un dedo en la llaga. Es decir, hay un 30% de ejecución apenas, y eso de alguna manera corrobora lo que mucha gente ha venido sintiendo durante estos 13 meses, es falta de gestión. Y usted, dentro del equipo del presidente Lasso, señala que hay una falta de gestión en varias instituciones del Estado. Yo te diría que en esta segunda mitad y última mitad del año, el Ecuador va a sentir cómo circula la liquidez a manera de la inversión pública, de ese gasto de inversión. La curva de ejecución de presupuestos, tradicionalmente, históricamente, en cualquier gobierno, de forma transversal al mes de junio suele ser alrededor del 30% de la ejecución. Digamos que ese es el promedio histórico. El problema es cuando se está por debajo de ese 30%. Ahora, tenemos carteras de Estado que tienen una... Pero igual es bajo, ¿no? Tenemos carteras de Estado que tienen una muy buena ejecución, como por ejemplo educación, y aquí lo importante es trabajar en equipo, porque de lo que se trata es que la plata le llegue a la gente y que la gente pueda sentir esa liquidez, cómo circula y esa prosperidad, ese beneficio que le llega. Así que tenemos esta fuerza de tarea conjunta interinstitucional que estamos trabajando justamente para agilizar esa gestión y que le llegue la liquidez a la gente. Le puedo decir que en lo que queda de este año se va a sentir y se va a ver, se va a poder palpar esas inversiones productivas. Ese tema, por ejemplo, depende mucho de usted, de que de alguna manera la llave se abra y que lleguen los recursos y la responsabilidad de los otros que los ejecuten. Y aquí le voy a contar un ejemplo, el ejemplo de Marcelo Cabrera, que pone un tuit que después desaparece. Gracias, presidente, 44 proyectos, 500 y pico de millones de dólares, pero sin plata no podemos trabajar. Claro, de cara al futuro, que es lo que nos interesa a todos, o sea, del presente desde hoy y de cara al futuro, tenemos los recursos asegurados para poder ejecutar en los planes de inversión de este año en las distintas carteras, obras públicas, salud, educación, vivienda del Midubi, así que esos recursos están ahí y vamos a estar trabajando en equipo para que esa ejecución se pueda dar dentro de los tiempos y estamos dentro de esos tiempos, así que este segundo semestre tiene ese elemento positivo de poder ver cómo la plata va a estar circulando en la medida que esas obras se van desarrollando. Y usted acaba de nombrar una de las carteras más sensibles y donde se requieren mayor quizás cantidad de recursos, salud, donde no hay medicinas, donde hace falta insumos. Ha mencionado usted que se va a poner al día también en pagos y atrasos. ¿Por dónde va a empezar ese trabajo pendiente?
Claro, la hoja de ruta es este ABC que nos deja muy clara la forma en que nos vamos a estar manejando. Lo primero es asegurar el gasto social y dentro de ese gasto social, evidentemente, salud viene a ser lo principal. No es lo único porque también tenemos las transferencias, los bonos que entregamos, créditos que también son parte del gasto social e inclusive subsidios. Lo segundo tiene que ver con bajar esos atrasos y en lo que tiene que ver con salud tenemos buenos cronogramas de podernos poner al día, tanto con el IES como con el Ministerio de Salud, para que ellos a su vez vayan poniéndose al día conforme hay la disponibilidad del flujo con los prestadores externos, de tal forma que esa plata gire y le vaya llegando a todos y la gente sienta esa recuperación, ese oxígeno que es tan necesario. Ahí tengo dos consultas, ministro. ¿Por dónde empezaría, no? Porque es una cadena. Si el ministerio no desembolsa ese dinero, tanto IES, por ejemplo, como el Ministerio de Salud Pública no le pueden pagar a Solca, a los prestadores externos como clínicas privadas, a las clínicas de diálisis, y ese monto va creciendo, y llega un momento en que ellos dicen ya no vamos a poder recibir derivaciones de pacientes. Sí, yo diría dos cosas. Tal vez primero la idea macro y luego aterrizo al detalle. La idea macro, que es importante que todos los ecuatorianos lo conozcamos, en el Ecuador, en el gobierno nacional, los recursos son escasos. Evidentemente, si venimos de más de una década de despilfarra, poner en orden las cuentas fiscales y mantener el orden, porque el orden es como el orden económico es como la higiene personal, no es algo que hiciste una vez, es algo que haces todos los días, es algo que lo mantienes, es un hábito. Entonces, mantener ese orden es un desafío permanente porque los gastos superan los ingresos y tenemos que por eso asegurar financiamiento internacional y por eso es tan importante los multilaterales que son quienes les facilitan recursos al Ecuador de la manera más cómoda para los ecuatorianos, en los mejores plazos y con las tasas más fáciles para poder ser absorbidas por la economía ecuatoriana. Entonces, lo primero es la parte macro, entender que los recursos no sobran, que los recursos faltan y por eso es un desafío la asignación eficiente de recursos escasos. Ahora, ya en lo específico, en cuanto a tu pregunta, que tiene que ver con la priorización, el día de hoy vamos a tener una reunión muy importante con los GATS, a nivel de prefectura, a nivel de municipios, con los distintos gremios, los representantes. Vamos a estar dando buenas noticias, no las quiero adelantar, pero eso va a transcurrir en las próximas horas. Lo hemos estado trabajando durante toda esta semana y justamente tiene que ver con poner más liquidez en la economía para que pueda circular y le llegue a esa microeconomía que es la que va a ir reactivando poco a poco nuestra economía nacional, nuestra economía emprendedora. Usted viene del sector empresarial, lo representó en algún momento y dentro de su rueda de prensa al posicionarse decía vamos a eliminar a mediano plazo aranceles que distorsionan la economía y es un sector que habla de tener desincentivos que históricamente han perjudicado a ese sector. ¿Cuáles pudieran ser estos de aquí, ministros, los que se eliminen o los que esté planteando usted, como digo, no revisar? Lo primero es mantener el orden. En la medida que vamos fortaleciendo ese orden, eso nos da espacio para poder eliminar cosas que distorsionan la estructura de producción y consumo de la economía. Quiero ser claro, yo tengo orgullo de ser parte del gobierno que ha eliminado ese impuesto a la herencia, que era simbólico, pero el cual justamente en esa vida gremial a la cual tú te refieres luché muchísimo. Y también estar eliminando el impuesto a la salida de divisas que distorsiona también la estructura de producción. Actualmente estamos a 3 meses más de hacerle una nueva bajada y la ciudadanía puede tener la certeza de que lo vamos a llevar a cero, como ha sido el compromiso del señor presidente. Así que esas bajadas de impuestos existen y se van a mantener conforme el cronograma que tenemos. Adicionalmente, como decía el otro día, con una mirada de mediano plazo, es decir, no es este año, sino subsiguientes, el 23, el 24, nosotros queremos con el orden generar espacio fiscal para poder eliminar estos distorsionantes. ¿Cuáles en específico? Eso será algo no producto de una conversación, sino un análisis estructural que lo haremos conocer en su debido momento. Ministro, el presidente pide que se pongan al día con los prestadores de salud, con el tema cuánto se les debe y cómo lo va a pagar y cuándo. Aquí, 1, 2, el tema de los GATS. ¿Cuánto también se debe a los GATS? Porque hubo acuerdos con el ministro Cueva y hubo, digamos, adelantos en los pagos importantes. De acuerdo. A ver, con respecto a lo primero, aquí hay algo interesante que ha planteado el presidente de la República y es algo diferente de como tal vez en el pasado, en gobiernos anteriores hacían las cosas. Y es el tener unas reglas del juego muy claras.
para que el ciudadano afectado no tenga la necesidad de buscar a alguien que lo ayude a gestionar. Entonces, lo primero tiene que ver con un cronograma de pagos, para que se sepa y la persona a la cual se le debe tenga la tranquilidad de que conforme hay la disponibilidad del flujo, va a poder cobrar su acreencia. 1, 2, obviamente siempre pues auditada, estamos hablando de acreencias auditadas. Tercero, en el ámbito de salud, también pues primero hay un orden de prelación por una sentencia de la Corte donde habla de donde las dializadoras tienen orden de prelación. Entonces, hay unas reglas del juego. El señor presidente de la República ha encargado al señor vicepresidente de la República para que lidere este frente social donde tiene que ver el tema de la salud. De hecho, el día viernes en la ciudad de Guayaquil vamos a estar con el señor vicepresidente en una reunión avanzando con estos temas. Con respecto a los GATS, hay buenas noticias que contar. El detalle me lo quiero reservar para... Hablemos de montos. Sí, ¿Cuánto se les debe a los prestadores de salud? En el presupuesto, las transferencias a los GATS anuales son alrededor de 2.900 millones de dólares. Sí, específicamente a los GATS. Entonces, se ha venido haciendo desembolsos de manera periódica, tanto por el concepto del modelo de equidad territorial, como por los otros conceptos que tenemos con ellos. Y no me quiero adelantar, pero ya, hay buenas noticias que el día de hoy las vamos a estar conversando con los propios. El tema de los prestadores de salud, ¿usted tiene el monto de cuánto se les debe? Sí, aquí lo importante es hablar de las cifras auditadas, ¿no? Porque esa es la clave de esto. Si no tenemos clara las cifras auditadas, puede haber ahí algún tipo de confusión. Tiene que ser auditado para que el Ministerio de Economía... ¿Cuánto se demora en eso? O sea, si es que van a auditar primero y después a pagar, se van a demorar un montón. Ahora, la auditoría no es algo que lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es algo propio en el caso del Ministerio de Salud. Pero ustedes no pagan si es que no auditan. Correcto, pero la auditoría no la hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí sí va a haber un tiempo de espera. Mira, te diría no va a ser tan como usted quiere. Te diría que se está moviendo con tracción esto de aquí. Nosotros estamos con el objetivo, es parte del plan, digamos, lo hemos puesto como prioridad en el plan de bajar esos atrasos. Para darte un poco de números, los atrasos son alrededor de 2.700 millones de dólares y los vamos a estar bajando considerablemente. ¿En salud? No, en total. Eso incluye absolutamente todo. Pero lo hemos puesto como parte del plan, o sea, son 3 prioridades: asegurar gasto social, bajar atrasos y construir obra pública. Ese es el ABC y ese es el norte de una economía en libertad que estamos navegando y que estoy seguro que lo vamos a hacer con éxito por el bien de todos los ecuatorianos. ¿El ABC es por orden de prioridad de las palabras o hay que hacerle un ABC a la economía del país? Mira, creo que es importante hacer un esfuerzo de nuestra parte por ser transparente en la información, y vamos a trabajar mucho por la transparencia de la información de las finanzas públicas. Segundo, creo que es muy importante hacer un esfuerzo de nuestra parte en la pedagogía. Nosotros tenemos que explicar siempre de manera más fácil las cosas. Y tercero, la comunicación. Tenemos que comunicar permanentemente. Por eso estoy muy agradecido de que me hayan invitado acá y estaré todas las veces que me inviten. Gracias, ministro. Suerte. Gracias. Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Vamos a volver de la pausa enseguida. ...7:49, saludamos a Floresmilo Zimbaya, él es historiador, él fue dirigente de la CONAIE, miembro del movimiento indígena. Floresmilo, gracias por acompañarnos. Empiezan las mesas de ejecución de los acuerdos firmados por las organizaciones indígenas y el gobierno, y empiezan todavía con cosas por aclararse, como por ejemplo esta acusación del presidente de la República sobre la infiltración del narcotráfico, cosas que tensan el inicio de las mesas. Buenos días y gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. Sí, lamentablemente creo que los pronunciamientos que da el presidente más directamente no abonan a un avance de los diálogos, y creo que eso va en contrasentido de lo que quiere la ciudadanía. Creo si nosotros revisamos Sedatos sacó una encuesta a mediados de los paros y había más del 50% que apoyaba los 10 puntos del paro. Y después creo que todos los ecuatorianos, por lo menos la gran mayoría de los ecuatorianos, saludamos el fin del paro con la firma del acta de paz. Yo creo que siendo coherentes con ese deseo de los ciudadanos, todas las partes, tanto el movimiento indígena como el gobierno, deberían poner todas las condiciones para que esos diálogos, esos acuerdos, lleguen finalmente a responder a las razones por las cuales se hizo el paro. Y me parece que ahí el gobierno está dando más bien algunas
poniendo cortapisas a ese avance de los paros. Y lo que es peor es que las acusaciones que dice el presidente de dineros en el narcotráfico y que nos pone un costo a la movilización son meras especulaciones, son puros cálculos. Lo que le escuchamos aquí mismo en este medio al ministro al ministro Carrillo, dijo que hizo un cálculo, 100.000 movilizados, cuánto cuesta dar de comer a esos 100.000 personas, hospedaje, y según eso, 15 millones y 18 días. Son meros cálculos de especulaciones, por lo tanto, nada serio, lo cual da muestras, o al menos daría muestras de la poca responsabilidad que está poniendo el presidente o el gobierno en este proceso que ha abierto una puerta, por lo menos, de buscar salidas que la sociedad está buscando. Buenos días, pero ¿pone esto en riesgo o condiciona en algo los diálogos que hoy arrancan? Sobre todo porque, por ejemplo, una resolución de la CONFENAI el fin de semana decía que piden la renuncia del ministro Carrillo y el ministro de Defensa. Y el ministro Carrillo va a presidir una de las mesas de diálogo, la última, pero será presidida por él. Es lo que se tiene previsto por parte del gobierno. El movimiento indígena, ayer hubo la asamblea de la CONAIE, al menos desde todas las organizaciones de base, ha presentado la necesidad de ser lo suficientemente responsables, no solo con el acta firmada, sino sobre todo con los ecuatorianos. Los ecuatorianos están buscando salidas a la crisis. Creo que todos estamos conscientes del nivel de crisis que estamos enfrentando, tanto la crisis económica como la crisis por la pandemia, y es responsabilidad de todos los ecuatorianos, y sobre todo del Estado y del gobierno, más concretamente, en dar respuestas, buscar salidas concretas de esta crisis en un ambiente, en un contexto más de igualdad, de justicia, y creo que los ecuatorianos verán quiénes ha presentado las suficientes garantías de responsabilidad, quién se ha portado serio, quién ha presentado propuestas objetivas en estos diálogos que se inician hoy. Ahora, a la interna, el movimiento indígena, Flores Milo, desde el 2019 y en la protesta de junio, hay un nivel altísimo de violencia, hay un nivel digamos, no sé si de infiltración, como decía el ministro Carrillo, para él los de la primera línea de las protestas son la Guardia Indígena. ¿Qué pasa en el movimiento indígena que se generan estos brotes de violencia, daño bien público, daño bien privado, los enfrentamientos con la policía? El tema del abuso policial es otro, que sí existe además, ¿no? No para dejarlo, no para meterlo, sino para dejarlo aparte, pero existe. El tema de ensañarse con los periodistas, con las personas. ¿Qué pasa en el movimiento indígena? ¿Por qué ese nivel de violencia de ciertas personas? A ver, yo creo que si nosotros vemos todo proceso social de protesta, de lucha social, no solo aquí en el Ecuador, sino en todos los países que hemos visto y sobre todo que están ahora justamente en algunos países, vamos a ver que una movilización no es un hecho concreto de un grupo de personas que salen a protestar, es un hecho social. ¿Ya? Y al decir hecho social estamos hablando de toda la complejidad de la sociedad, ¿ya? Donde pueden hacerse presentes asuntos políticos, asuntos sociales netamente espontáneos, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que creo es que sí, debemos atender a todo aquello que sucede en una protesta social, pero no podemos reducir un fenómeno social, un conflicto social y político solo a hechos particulares, que hay que responder, no decimos que no, pero reducir un conflicto social, una realidad social, realidad económica, incluso realidad cultural, si vemos el rebrote del racismo que han sido en estos días del paro, yo creo que no vamos a ser ni siquiera suficientemente responsables para atender todo aquello que ha expresado los 18 días de paro. Pero lo que ha dicho... Podemos atender desde el... Lo que ha dicho, perdón que le interrumpa, el ministro del Interior es que ya no se puede hablar de infiltrados, que eso es ingenuo y que las movilizaciones crean el ambiente para estos actos vandálicos. ¿Por qué no hay mayor control del movimiento indígena para evitar que esa protesta, como usted lo ha mencionado ahora, esa movilización social, se deslegitime al momento de dar paso a tanta violencia? Desde el movimiento indígena ha habido todos los mecanismos para tener control de lo que está pasando en un proceso de levantamiento. ¿Ya? Lo que nosotros llamamos la atención también es más bien que el Estado no ha tomado las debidas medidas. Los hechos que han suscitado, los más graves, por ejemplo, en Shushufindi, ¿sí? Y lo que pasó en la misma Amazonía. ¿Sí? O lo que pasó en la mitad del mundo. Sí, solo vemos, si tomamos solo el ejemplo de Pastaza, en los días que transcurrieron el paro, la movilización estaba en completa paz, ¿sí? Más allá de los altercados que haya habido, pero la gente salía, protestaba, llegaba un momento de la noche, se retiraba.
es la policía que empieza a atacar y todos hemos visto cómo muere este señor manifestante de una comunidad allá en la Amazonía. Y la gente reacciona, obviamente, si ve a un compañero que muere y además de la manera tan cruel que muere. No vamos a pedir a la gente que simplemente se vaya a la casa. No estamos justificando las reacciones, pero debemos de entender cuál es la situación que se creó. Claro, se puede decir lo mismo al revés, de la manera más cruel que fue asesinado el militar en Chusfinti, por ejemplo. O sea, también se toman 1000 pozos y salen en imágenes dirigentes del movimiento indígena incitando a la gente a cortar el abastecimiento petrolero. Es decir, también tienen que tener su grado de responsabilidad. A veces, como decía Lisa, no todo se puede controlar cuando una protesta indígena se convierte en una protesta más grande, social, donde salen barrios, donde mucha gente sale aprovechada, donde se infiltran también, pero también tiene que tener un grado de responsabilidad. A ver, yo creo que si nosotros podemos hablar incluso de actos digamos, de exageración y la protesta, qué sé yo, pero lo que el ministro de Carrillo habló aquí, habló ya de guerrilla, habló de narcotráfico y sin dar ninguna prueba. ¿Sí? Simplemente son especulaciones, son conjeturas que está haciendo. ¿Usted cree que eso no existe dentro del movimiento indígena? Por lo menos no. Al menos dentro del movimiento indígena no existe eso. ¿Sí? No existe gente que esté especializada para hacer daño y sobre todo con vía armada. ¿Sí? La Guardia Indígena no es un grupo armado de protección. No es ningún grupo armado. ¿Qué es la Guardia Incluso Indígena? lo que se hace referencia mucho en la prensa, la primera línea. La primera línea son gente con escudos. ¿Y para qué son los escudos? Y además escudos artesanalmente realizados. Escudos para protegerse. Ya hemos visto en los levantamientos anteriores cómo la policía disparaba al cuerpo y muchos incluso vimos videos, ahora que se puede ver por las redes sociales, cómo un compañero que le dan justamente en la 100 y cae inmediatamente. Entonces, son medidas de protección elementales. No se necesita ser un experto en seguridad para tener esas medidas de protección elementales. Entonces, me parece que ahí lo que dice el ministro Carrillo es meramente especulaciones al confundir muchas cosas o acusar de narcotráfico, de guerrilla y un montón de cosas más. No es atender a lo que realmente expresó el levantamiento en los 18 días. Perfecto. Flores Minos Imaña, muchas gracias por habernos acompañado. Él es historiador, analista y ex dirigente del movimiento indígena. 7:58, Liz, tenemos que despedirnos. Espera con nosotros a salida de mañana, ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día. Buen día.